Hola, bendiciones. Este es un tiempo especial. Nos hemos vuelto a encontrar para escudriñar, para pensar en la palabra de Dios, en su mensaje. Y estoy seguro que Dios tiene algo muy lindo para nuestras vidas el día de hoy. Quiero invitarte para que cerremos nuestros ojos y oremos un momento al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por la Biblia, tu palabra. Gracias por todo lo que en ella está escrita, Señor. Gracias porque hay una evidencia preciosa, Señor, que nos da fe, sostiene, Señor, nuestra creencia como hijos de Dios, como cristianos. Este día, Señor, queremos pedirte de una manera muy especial que a través de ella traigas vida, Señor, y fortalezcas nuestra fe. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero introducir el mensaje en esta oportunidad dando una mirada a la historia. Y no sé cuántas veces has escuchado la expresión acontecimiento. Tal vez cuando piensas en el pasado, ¿sí? De pronto de todo lo que tú has vivido hasta este momento, puedes identificar alguna situación o algún evento al que le hayan colocado ese rótulo, ¿sí? Eso que pasó fue un acontecimiento. Bueno, tal vez tienes ya en mente algunos hechos específicos, cada uno de acuerdo a lo que ha vivido. Por definición, un acontecimiento es un hecho sobresaliente. ¿Por qué es sobresaliente? Por el efecto o el impacto que éste ha tenido en las vidas, en las familias, en la historia. Lo cierto es que cada acontecimiento deja una huella en la memoria, ¿sí? Son cosas que se quedan como ahí fijas, ¿sí? No las olvidamos con facilidad. Y también dejan marcas o reseñas en los libros. Pensemos en algunos ejemplos. Algunos acontecimientos de impacto personal. Toma un momento para pensar en esos momentos claves de la vida de los seres humanos. Algunos tal vez, bueno, hay unos que los hemos vivido todos, pero tal vez en el proceso de esta lista de ejemplos te identifiques con algunos. Por ejemplo, el día de tu nacimiento. Bueno, claramente es un acontecimiento, es algo muy especial. Para alguien lo fue, para tus padres lo fue. Otra podría ser la elección y la culminación de una carrera, ¿sí? También podríamos tener en cuenta como un acontecimiento en nuestra vida personal el día de nuestro matrimonio, quienes son casados. Y si eres soltero, un día tendrás este acontecimiento como un hecho muy importante en tu vida, un acontecimiento de impacto personal. Además de estos, está también la llegada de los hijos y otros más, ¿no? Tal vez esa primera casa, el primer carro, bueno, existen muchas posibilidades. Pensemos un momentito en acontecimientos de impacto nacional. Para Colombia, bueno, si hay alguien de otro país viendo este mensaje, pues pensará en una fecha que sea de importancia para su respectivo país, pero en el caso de Colombia, 1810 es un año que fue marcado por el grito de independencia, ¿sí? Es un hito histórico, ¿sí? Un hecho, un acontecimiento de impacto nacional. En 1903, por ejemplo, hay una reseña sobre lo que fue la separación de Panamá, ¿sí? Pues la verdad, a veces me imagino cómo hubiera sido eso, pero Colombia y Panamá, según la historia, eran una unidad, pero por algún motivo hubo esa separación. Por ejemplo, otro acontecimiento de impacto nacional es la ocasión en 1945 donde Colombia hizo parte de ese equipo, de ese grupo de países que fundaron la ONU. En 1982, por ejemplo, Colombia recibe el Premio Nobel de Literatura en manos de Gabriel García Márquez. Otro hecho interesante, otro acontecimiento importante en la historia nacional ocurrió en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente. Un último, uno más. En 2012 se firmó el TLC o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Todos esos acontecimientos que he mencionado son acontecimientos que tuvieron un impacto en la vida nacional. Pensemos ahora en algunos ejemplos de impacto mundial, acontecimientos que impactaron el mundo. 1969, este es un hecho muy interesante, el hombre
pisa la luna por primera vez, ¿sí? En 1976 ocurre algo muy interesante que nos ha beneficiado a todos y por estos días tal vez estemos recordándolo porque fue la ocasión en la que se hizo el descubrimiento de las vacunas, ¿sí? El método científico de la vacuna. En 1991 el desarrollo de la Internet, que ya venía gestándose con tiempo atrás, inició una fase muy interesante que se define con estas tres letras repetidas: www, World Wide Web, o lo que se conoce como la Red Informática Mundial. Y para señalar una más, que creo que también fue muy interesante, fue lo que ocurrió en 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Bueno, independientemente de todas las especulaciones de si fue o no un ataque terrorista o si fue algo sospechoso del gobierno de turno. El día de hoy vamos a tratar el acontecimiento que sin lugar a dudas ha tenido el mayor impacto. Está a otro nivel y vamos a pensarlo porque ya hemos visto el impacto de algunos acontecimientos a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial, y ahora vamos a ver uno que está mucho más alto. Por eso he titulado el mensaje de esta ocasión: Impacto cósmico, el acontecimiento. Vamos a ver de qué se trata este mensaje. Quiero invitarlo para que vayamos a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 y 45. Voy a leerlo para ustedes. Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Muy bien, he leído la versión Reina Valera 1960. Hablemos un poquito del carácter del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas podríamos denominarlo un documental. Y es que cuando hay un acontecimiento, cuando un evento de esta categoría ocurre, amerita un documental, ¿sí? Hay muchos hechos históricos. La verdad es que si nos ponemos a revisar, habrán cantidades de situaciones que han merecido la realización de informes televisivos, documentales. Voy a poner un ejemplo de algo que seguramente la mayoría de los que están viendo este mensaje lo habrán visto o tal vez habrán oído de esto, y es lo que tiene que ver con la muerte de John F. Kennedy. Eso fue un crimen que sonó muchísimo a nivel mundial y a razón de todo eso, quién fue, cómo fue, las razones, bueno, ha habido muchos intentos por tratar de esclarecer lo que verdaderamente ocurrió, y entonces se empiezan a generar los documentales, ¿no? Se empiezan a hacer entrevistas, se averiguan, se resumen datos, y eso es lo que justamente hizo Lucas, el autor de este evangelio. Hizo una tarea muy interesante y de los cuatro es quien a veces reúne unos detalles muy interesantes. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el texto que leímos muestra un detalle que los otros evangelios no muestran, y es el impacto cósmico. Lo muestran en Mateo y en Lucas. Se habla o se describe del hecho de que hubo tinieblas en un tiempo determinado, pero Lucas, no sé, en su proceso de investigación llegó digámoslo así, a añadir o a incluir en este relato que el sol literalmente se oscureció. Un grito sin igual marcó el acontecimiento del que estamos hablando. Consumado es. No hay, digamos, a ver, no es un dato histórico más, ¿sí? Esto de lo que estamos hablando no es algo que, digamos, uno pueda decir, no, pues alguien muere y pues lo que diga ese alguien no es tan relevante, pero estamos hablando de algo que es de verdadero impacto. Es el acontecimiento de mayor impacto en la historia del universo. Mire, el hombre se las arregló para poner sus pies en la luna, y eso es un acontecimiento. Pero estamos hablando de un hecho, de un acontecimiento que relata cómo el creador del universo se hizo hombre. Y todos los hechos que giran en torno a la vida de Cristo son de suma importancia e impacto en el universo. Por ejemplo, hay algo interesante aquí, y es que el atentado del 9/11, estábamos hablando de la caída de las Torres Gemelas, una de las cosas que se dice es que fue planeado con mucha anticipación.
¿sí? Que eso no fue de un momento a otro. Y no importa si hay una teoría del ataque terrorista o si fue algo que el autoataque, bueno, no sé, hay muchas cosas que se dicen. Como quiera que fuera, lo que ocurrió ese día, ese desastre tan tremendo que se formó, tantas muertes y tanto dolor, tuvo que haber sido planeado con buen tiempo. Ahora, estamos hablando de un plan, en el mensaje de hoy, de un plan que impactó el cosmos, el universo entero. Y ese plan fue consumado, fue planeado aún antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, por eso es importantísimo. No existe un acontecimiento semejante. Ha habido muchas cosas que se pueden comparar, cada país puede tener, digamos, bueno, digamos, la celebración de independencia, cada país tiene sus hechos, sus héroes, sus días especiales, pero lo que ocurrió en la vida de Cristo, en el hecho de la historia de la cruz, es sin lugar a dudas un hecho sin precedentes, es inigualable. Ningún acontecimiento ha logrado un impacto semejante. Mire, la historia de la humanidad y del universo no volvió a ser igual. Esto es una aseveración clave. Quiero leer un texto que está en Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Algunos tendrán de pronto en este momento en cuenta el hecho de que a través de o a partir de la historia de Cristo se marca un hito en la historia, un antes y un después. Hay un texto que hemos leído mucho y conocemos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. En ese pasaje hay una palabra muy particular. La palabra que en Reina Valera, bueno, y la mayoría de las versiones que encontré traducen como mundo, es la palabra cosmos. En el griego la palabra cosmos se puede traducir como mundo, pero ese enfoque, el enfoque que le da es mucho más amplio que solo pensar en personas. El cosmos, el mundo, Dios estaba pensando en toda su creación. Las consecuencias del pecado afectaron no solamente a los seres humanos, afectaron a la creación, a todo, a los animales, a la tierra, a todo. Y Dios en su amor pensó en redimir no solamente al ser humano, sino a la creación. Es más, hay un fruto que el Evangelio debe dar en la vida de los cristianos. Y hay un texto también, quiero que me acompañe a Romanos un momento, en el capítulo 8, hay una parte de la enseñanza del apóstol Pablo en este capítulo que señala lo siguiente, dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la creación, el cosmos, aguarda que el Evangelio se haga real en la vida de las personas. Esas personas que reciben el Evangelio y se convierten en hijos de Dios. Aquellas personas que harán parte de la restauración y del proceso redentor de Dios en el universo. El respeto por la creación y el sentido de pertenencia propio que nos fue conferido en la historia de Génesis tiene que recuperarse, tiene que restaurarse. Por eso la creación está a la expectativa. Consumado es, dijo el Señor. Mire, esa palabra encierra el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Todas las figuras, ¿sí? Cuando hablamos de profecías pensamos, por ejemplo, en Isaías. Creo que es uno de los profetas que más referencias mesiánicas hace en todo el Antiguo Testamento. Las figuras, por ejemplo, el tabernáculo. Se habla del tabernáculo como figura de Cristo. Todas esas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, todos los tipos, ¿sí? Por ejemplo, en la historia de Jonás, Jonás estuvo en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. En el tiempo que Jesús estuvo muerto, también estuvo 3 días digamos, en la muerte. Y esa es una referencia importante. Todo lo que se había dicho acerca del Mesías se hizo realidad en ese momento. Es un acontecimiento increíble. Nadie en la historia jamás podría lograr un impacto como el que hizo Cristo. Es un antes radical
es un después contundente. La cronología nunca más volvió a ser igual, quedó marcada. Hay un detalle interesante en el texto que leímos inicialmente, el texto de Lucas, y dice en horario nuestro, ¿sí?, de mayor comprensión, desde el mediodía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad. Podríamos decir que el universo se puso de luto por un momento cuando Jesús entrega su vida, cuando Jesús dice consumado es y ocurre la muerte del Salvador en la cruz del Calvario. El sol se oscureció, hace ese énfasis Lucas en su relato. Me parece a mí algo asombroso, es algo que impacta muchísimo. El cosmos fue testigo y copartícipe de este inigualable acontecimiento. ¿Por qué digo esto? Voy a dar algunas referencias, unas referencias sencillas. Tal vez creo que vale la pena a veces cuando escudriñamos la palabra prestar atención a todos los detalles. Mire, una estrella fue cómplice del nacimiento del Señor. Usted lo sabe. El sol cuando se oscureció, y eso lo acabamos de leer, fue parte del universo, del cosmos, haciendo parte de ese momento de la muerte. Un terremoto hizo parte de la resurrección y una nube en su ascensión. Todas estas cosas están relatadas, están documentadas en la Biblia. Estamos frente a un hecho, frente a un acontecimiento inigualable. Es un hecho maravilloso, es un acontecimiento que impacta vidas. Ningún otro se compara con esto. Cada cristiano que ha existido da cuenta también en su propia vida de un antes y un después. Esto no solamente tiene que ver con el calendario, los años y las cuentas que hacemos de las fechas, tiene que ver con la vida de un ser humano. Cada persona que ha tenido ese encuentro con Cristo puede decirlo radicalmente, de generación en generación. Algo pasó, mi vida cambió, la historia de mi familia cambió. Una cosa era antes de Cristo, ahora vivimos esto después de Cristo. Ese impacto, ese efecto que ocurrió en la historia a través del hecho del milagro, de la esencia de la cruz, no ha terminado. Continúa avanzando y se propaga de una manera asombrosa y está destinado a llenar la tierra. Impacta todo. No solamente las personas y las familias. El cosmos incluye todo lo creado y todo lo que habita en él. Por eso me llama mucho la atención esta palabra en el griego. Mire, si Dios, el mensaje, si este hecho, si este acontecimiento se hace realidad en la vida de las personas, como debe ser, entonces vamos a ver que empresas serán impactadas, gobiernos son impactados, las artes son impactadas, los deportes son impactados, los mares, los bosques son impactados, los animales, todo sin excepción será impactado. Si tú eres testigo, al igual que yo, de este acontecimiento, si tú das cuenta del milagro, del impacto, de este impacto cósmico del Evangelio en tu vida, puedes dar fe de ello. Creo que puedes hacer parte también de este impacto cósmico, porque lo que Dios haga en ti repercutirá en todo lo que haces, en todo lo que toques, en cualquier lugar donde tú te encuentres, con la gente que te relaciones. Y por eso celebramos, por eso recordamos lo que Cristo hizo, el milagro del Evangelio, la historia de la salvación. Todo eso es importante en nuestras vidas y lo conmemoramos porque la obra de Cristo tuvo un impacto cósmico, un impacto contundente. Todo el universo fue testigo y nosotros también lo somos. Por esa razón, y a manera de conclusión, quiero invitar a todas las personas que hagan parte de este mensaje a que se unan a esta conmemoración. Vamos a recordar este maravilloso acontecimiento a través de la celebración de la Cena del Señor. Y lo vamos a hacer a continuación. Así es, lo habíamos anunciado previamente, ahora lo podemos hacer en nuestra casa. Esta es la segunda vez que lo vamos a hacer desde nuestros hogares. Vamos a conmemorar el acontecimiento que tuvo un impacto cósmico.
el universo, todo se conmovió con la obra de Cristo. Y la Cena del Señor es justamente una manera en la que podemos agrupar todos los eventos que rodean la vida de Jesús. Por eso lo vamos a hacer juntos en esta hora, ahí en nuestros hogares. Quiero pedirles que por favor, si tienen su Biblia, miremos 1 Corintios 11, versículo 23. En este pasaje dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Voy a dejar hasta allí. Quiero pedirle por favor a cada uno de los líderes que están en su casa, las personas que tomaron la vocería, para que repartamos los elementos. Tenemos por una parte, tenemos el pan, ¿sí? Vamos a acercarlo a las personas de nuestra familia y vamos a tomar el elemento del pan y nos vamos a preparar para la cena. Vamos a tener también a la mano el vino, el jugo de uva, ese líquido especial que preparamos para esta ocasión. Y además vamos a tener, en nuestro caso tenemos las uvas. Estas uvas van a servir, o en su caso el trozo de fruta, para que lo comparta con la persona que está de pronto ahora con usted y que por algún motivo no comparte este momento que estamos celebrando, que es la Cena del Señor. No lo hace de pronto a la manera que lo hacemos nosotros, para que todos estemos incluidos. Y aprovecho para decirles, si hay alguien allí que todavía no ha tomado su decisión de entregarle su vida a Cristo, es la mejor decisión. Todo lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un plan maravilloso de Dios por amor al cosmos, por amor a todos nosotros, a la creación, que pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados y ser salvados. Continúo la lectura. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan todos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de ella todos. En este momento queremos invitar a las personas que han tomado la uva o el pedazo de fruta para que por favor lo consuman y hagan parte de este tiempo, que estamos hablando de un hecho histórico. Más allá de la fe, esto es un hecho histórico real y lo conmemoramos en memoria del Señor. Dice para terminar: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que hemos hablado, es lo que se predicó, es lo que estamos conmemorando, es la razón de hacer esto, es el significado. Tal vez no tenemos el zumo de uva, tal vez no tenemos el pan, estamos utilizando diferentes elementos, lo que importa es lo que simbolizan. Representan el cuerpo, representan la sangre del Salvador. Y en este acto estamos pensando en Jesús, en el plan del Señor, ese plan maravilloso que fue diseñado para nuestra salvación. Ojalá que lo podamos hacer siempre así, que lo hayamos tenido al Señor, que hayamos estado pensando en Jesús todo este tiempo. Quiero invitar a mi esposa para que nos dirija en una oración.
Amado Dios y Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias porque hoy podemos, amado Cristo, reunirnos en familia y recordar esta hermosa, Señor, historia que partió nuestra vida en dos, Señor. Una historia que trajo salvación a nuestra casa y a nuestra familia, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos hacer esto, Señor. Recordar ese momento tan maravilloso, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo en la cruz, Señor, a morir por nosotros. Te bendecimos, Señor, con un corazón agradecido. Hoy nos presentamos nuestra familia, Señor. Te queremos decir gracias, amado Cristo, porque has sido bueno y maravilloso, Señor. Eres santo, eres digno de nuestra adoración, Señor. Gracias, Padre, por la obra redentora en la cruz, por pensar en mí, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por mí, Señor. Gracias. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir, a continuar esta carrera, Señor, y permítenos, oh Dios, que un día podamos estar contigo y celebrar, Señor, esta cena con todos nuestros hermanos, Señor, poder honrarte y bendecirte por los siglos de los siglos, Señor. Amén.